Bienvenidos y gracias por estar con nosotros en este episodio número 8. Recuerden que los episodios son secuenciales, así que si algún concepto no queda claro, vuelvan a revisar los previos. Antes de proceder al análisis de las advocaciones de Itzamna, la interpretación lingüística de diosa en el sureste mexicano, Guatemala, Belice y parte de Honduras, hay que comprender cuál era la visualización del concepto de diosa, porque obviamente es un término europeo. Ya se vio con anterioridad que en lengua náhuatl el vocablo teotl significaba en realidad la inmensa. Empero, en las lenguas mayas se utilizaba y se utiliza el vocablo Q. Q tiene un solo significado alterno: nido. Y hay que recordar que los maya parlantes fueron los que elaboraron los más finos juegos de palabras y libres visualizaciones del universo. Cuando Padre Domingo de Vico sugirió que lo que llamamos Dios es como una gallina protegiendo sus pollitos bajo sus alas, nos dejó una pista muy clara. En fin, la traducción de Q es protección, que aplica perfectamente a la tarea general de la entidad divina. Así como completa la traducción que acostumbramos llamar templos e incluyen las pirámides. Desde los registros españoles, en donde los templos vienen llamados cues, hasta el nombre actual del sitio arqueológico de Cuna, La Canja, en Chiapas, se desprende el concepto de templo, acrópolis o pirámide como Cuna, el edificio de la protección, que resulta ser el mismo concepto que se acostumbra a usar para una iglesia cristiana o una mezquita islámica, entre otros. Al contrario de la visualización azteca, los maya parlantes enfocaron las variantes no en el nombre de diosa, sino en el acertijo de interpretación del mismo. Por ende, es la lectura de cada imagen descriptiva la que nos entrega las diferentes advocaciones y no existe un registro español
de las mismas. Además, la lectura está basada en la lengua celeste, que no es la misma que utilizaba el pueblo, resultando en la imposibilidad europea de interpretar lingüísticamente los textos. La única definición que nos ha llegado es la de Ischel, que ha sido acoplada en el catálogo de Shelas de 1903 con la identificación de diosa O. Obviamente, el catálogo ha cesado de tener sentido, empero es una evidencia de la interpretación intelectual occidental del supuesto politeísmo maya. Shelas añadió a su lista solamente una segunda entidad femenina, definiéndola diosa I, que ha sido tradicionalmente identificada con la luna joven. La tradición occidental propone a Ischel como la diosa del amor erótico, la gestación, el parto, el agua, los trabajos textiles, la medicina y la luna menguante. La equivocada interpretación de Itzamna como un dios masculino hizo que Ischel también vino a ser visualizada como la esposa de Itzamna. Su asociación con la luna se debe a supuestos retratos de la deidad cargando con un conejo y, además, se pensó que tuviese una faceta maléfica, con base en la imagen de la página 74 del Códice Dresde, en la que aparece estar vertiendo un diluvio ahogador del universo desde odres de cólera, según la interpretación actual. Una vez más, la huella de la tradicional interpretación cristiana queda patente en la propuesta. Sin embargo, relacionando crónicas españolas, códices e iconografía más antigua, los estudiosos piensan poderla identificar como a una anciana vaciando un cántaro lleno de agua o tejiendo con un telar de cintura. En la cabeza lleva una serpiente y la falda está adornada con huesos cruzados. Además, se cree tuviese 4 manifestaciones, cada una asociada a los 4 rumbos del universo. Empero, dicha opción está basada en
4 conjuros registrados en documentos coloniales. Se trata de sanaciones para dificultades respiratorias a través de Ixchel blanca, roja, amarilla y negra asociadas con Itzamna. El caso de Ixchel, conjuntamente al de Itzamna, es la demostración patente de la ignorancia aceptable transformada en falso conocimiento inaceptable. En vez de profundizar los análisis, algún estudioso académico hace una propuesta hipotética y de ahí en adelante se estructura una otro tanto hipotética verdad misma que viene difundida como absoluta, mezclando evidencias y pensamientos tentativos, arqueología y turismo, períodos históricos separados por siglos y todo detalle conveniente para justificar lo incongruente. Finalmente, proyectan sus ilusiones personales. Además, toda hipótesis descansa en un análisis iconográfico superficial, llevado a cabo a través de cánones interpretativos occidentales. Justamente esta es la razón de existir del canal. Un conocido arqueólogo afirmó durante un simposio internacional que lo más peligroso es que las mentiras de hoy serán las verdades de mañana, subrayando que las más afectadas serán las generaciones venideras, ahogadas en raíces históricas manipuladas de manera conveniente. El felino que nos acompaña dio su disponibilidad de vida vivida y memoria histórica, además de analizar cada punto sin dejarse derrotar por las idiosincrasias modernas. Seguimos, pero antes recobra aliento y dale like al canal. La traducción del término Ixchel, aunque considerada como confirmada, no es tan cierta y única como gustaría a los académicos, que la proponen como mujer arcoíris. Empero, la primera parte, Ish, no se traduce solamente mujer, que, por cierto, es obligar la traducción, porque Ish es solamente el prefijo femenino, pero también para plantas y algunos animales. Ish significa también en lo alto, empinada, ascendida, elevada, que podemos traducir al español como suma o sumo y, en un entorno cristiano, hasta santa o sagrada. Su posición en la secuencia de lectura indica que se trata de un adjetivo. Chel indica algo arqueado, encorvado,
pero también tendido. Por esta razón se consideró que el arco iris fuese la correcta interpretación, porque los nativos vivían de aspectos primordiales de la naturaleza, según los estudiosos, con poca espiritualidad trascendente. Una vez más, hay otra traducción. Hay que comprender la construcción de la lengua maya para acercarnos a la solución. Cuando un término recibe un sufijo, si el mismo inicia con la misma vocal con la que termina el término, la misma no se repite. Viene absorbida en la palabra final. También, el término original no termina con un acento, sino recibiría una J antes del sufijo. Un ejemplo es el de la barracuda, que en maya se dice chilcay, pez bocudo, y habría que escribirse y pronunciarse chilcay. Otro ejemplo es el de la palabra raíces expuestas, tel, que tendría que resultar en teel. En nuestro caso, la clave es cheel. Si estuviese escrito y pronunciado correctamente. Además, la variante chel delata la presencia de una característica física personal, como lo marca la terminación el. ¿Qué significa che? Tenemos solamente dos opciones: cruda y árbol. Puede parecer ilógico a quienes no hablen la lengua maya, empero en este caso la solución es cruda. Es suficiente saber que los maya parlantes definen a los extranjeros de origen europeo o estadounidense como cheló, los güeros, por el color de su tez. Aprovechamos para indicar otra costumbre del habla maya que elimina la pronunciación de la letra B en final de palabra. Se nota en maloquín, día sin hechizos, que tendría que ser malobquín, en la palabra virgen, con referencia a la entidad divina cristiana, pronunciada Colé, que tendría que ser Coleb, como lo demuestra la versión completa de Colebil. Sin duda, la ausencia más notoria se nota en el término maya, al cual hasta se le cambió el acento, siendo en origen mayab, los de la escasez de abundancia, que era la expresión que definía a los que vivían en las tierras al norte de la serreta de Tikul, que marca el fin de la tierra fértil y el comienzo
de lo que Fray Diego Calderón de Landa definió el Pedregal de Yucatán, sin agua en la superficie y con un nivel muy reducido de tierra de cultivo. Volviendo a Chel y los güeros, el ejemplo mejor lo provee la chara yucateca, un ave de color azulado y negro que en su edad juvenil tiene plumas blancas allá donde se mudarán en negras. En la práctica, aún creciendo, no quedó bien asada. La cocción fue parcial. Quedó blancuzca. Por ende, los nativos resultan ser bien asados, al mismo tiempo que los europeos o descendientes de los mismos son carne cruda. Todo lo anterior nos permite traducir Chel como blancura, luminosidad, pureza. Ahora sí, Ixchel se transforma en suma pureza, la máxima característica y visualización de diosa. Todo lo anterior se hace patente en el único documento que contiene visualizaciones variadas de Ixchel, entendida como Itzamna, y eventualmente sus extensiones o emanaciones. Llamado el ritual de los Bacabes o manuscrito de Juan Canul, fue redactado hacia 1578 en Nunquini, Yucatán, y es el texto más antiguo conocido en lengua maya, aunque escrito con letras españolas. En la sección dedicada a los conjuros para sanar enfermedades o condiciones que requieren de atención médica, se encuentran alrededor de 30 variantes de visualización y, para no aburrir a quien nos ve, las hemos reducido a las más fácilmente comprensibles, añadiendo una traducción legible en español. Suma madre que abre el camino. Sumo cielo eterno. Sumo árbol eterno. Sumo cerro eterno. Suma protectora todo alrededor. Señora de inmensidad alcanzada por doquier. Suma ave madrina. Suma unión de 4 caminos. Suma única que abre el camino.
sumo único sello en el cielo, suma única madre asentada en el alumbramiento, suma única completada creatividad, sumo único completado trazo, suma única abarcadora, suma elegancia, sumo centro de la cuenta de fuego, suma cuenta preciada iluminadora, suma nenúfar crestada, suma abarcadora, suma abarcadora del pecado, sumo trazo, sumo brote de llegada de comida, volviendo al concepto de la pureza, en los registros coloniales se encuentra también la variante Suhui Ixchel, la suma pureza impoluta, o sea, virginal. Y cabe mencionar que los peregrinos que acudían a los santuarios de Diosa buscaban también el perdón de sus pecados, indicando en este caso la misma función de Tlazolteotl azteca, como se vio en una de las láminas previas, así como lo indica un incensario efigie hallado en Mayapán, Yucatán, en el que el rostro de Diosa está pintado de blanco, con la boca rodeada por una mancha negra. En la lámina, en cambio, se muestra Ixchel en su variante dadivosa, otorgadora de abundancia, que los académicos interpretaron como la diosa lunar I. Llegó la hora de la camita soñando con croquetas al despertar, quizás obtenidas con sus aportaciones en Patreon. Agradeciendo a todos, recuerden que así como a todo gato le gusta una caricia, presionen el botón like para ayudarnos a divulgar el conocimiento rescatado. Suscríbanse al canal y compartan el episodio. ¡A la próxima!